Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de hoy. Vamos a meternos de lleno en un libro que, bueno, ha tocado a millones. El alquimista de Paulo Coelho. Tenemos aquí extractos, resúmenes, que nos pintan un cuadro bastante fascinante. La idea es desentrañar qué hace a esta historia tan poderosa, ¿no? ¿Qué es eso de la leyenda personal? Y sobre todo, ¿cómo un viaje físico por el desierto se convierte en una búsqueda tan interna? A ver, la trama central sigue a Santiago, un pastor andaluz. Él tiene un sueño recurrente, uno sobre un tesoro en las pirámides de Egipto. Y eso, bueno, lo lanza a una aventura increíble. Pero como vamos a ver, el viaje es mucho más que buscar oro, ¿verdad? Ok, vamos a desempacar esto. Exacto. Y lo fascinante acá es cómo Coelho usa una estructura, como de fábula, ¿viste? Casi un cuento de hadas para adultos. Y con eso explora temas súper profundos: destino, amor, las señales del universo, y esa conexión con lo que él llama el alma del mundo. O sea, no es solo una aventura, es una alegoría tremenda sobre seguir los propios sueños. Empecemos por el principio entonces. El viaje de Santiago. Todo arranca en Andalucía. Él tiene su rebaño, una vida tranquila, digamos, cómoda. Pero ese sueño no lo deja en paz. Hay algo ahí. Consulta a una gitana que, bueno, le interpreta el sueño, pero le pide una parte del tesoro si lo encuentra. Y después, ¡zas! Conoce a Melquisedec, un rey misterioso, ¿no? Sí. Y él es quien le introduce esta idea clave, la leyenda personal. Melquisedec es crucial, totalmente. Es como esa chispa inicial, ¿viste? El empujón para atreverse. Le da a Santiago 2 piedras, Urim y Tumim, que supuestamente le ayudan a leer las señales, los augurios. Pero, ojo, le recalca que las decisiones son suyas. Siempre. Es como el primer guía que le dice, che, eso que sentís, esa llamada interior, es importante. Le valida la búsqueda. Mencionaste las piedras, Urim y Tumim. A veces se ven como una ayuda fácil, ¿no? Como un sí o no rápido. Pero ¿no van un poco en contra de que él aprenda a leer las señales por sí mismo, a escuchar su intuición? Es una buena pregunta, sí. Yo creo que más que una solución mágica, son como una muleta inicial para momentos de parálisis total, de duda extrema. Fíjate que casi no las usa después. Eso subraya que son un recurso nomás, no la fuente principal de guía. La verdadera maestría que tiene que lograr Santiago es escuchar su corazón, leer esas señales sutiles del mundo. No depender de un signo externo. Las piedras simbolizan esa ayudita al principio, pero el crecimiento real viene de la interpretación personal y de actuar. Y vaya si necesita guía y fuerza, porque apenas llega a Tánger, ¡pum!, le roban toda la plata, todo lo que había conseguido vendiendo las ovejas. Es un golpe durísimo, ¿eh? Alguien podría pensar, listo, hasta acá llegué, me vuelvo. Podría, claro, pero ahí entra un tema recurrente en el libro, ¿no? Los obstáculos como parte del aprendizaje. No son necesariamente un stop, y la reacción de Santiago es clave. No se rinde, se pone a trabajar para un mercader de cristales. Y esa etapa, que dura un año, le enseña paciencia, sí, pero también lo vemos buscando activamente cómo mejorar las cosas. Limpia los cristales, sugiere vender té. ¡Se mueve! Exacto. Aprende a leer las oportunidades, incluso en lo cotidiano, en lo mundano. Ahorra plata, sí, pero lo más valioso es la resiliencia que gana, la sabiduría práctica. Transforma el revés en aprendizaje. Después de ese año trabajando, junta la plata y se une a una caravana, rumbo al desierto hacia Egipto. Y acá la cosa se pone realmente interesante. ¿Conoce al inglés? Ah, sí. ¿El inglés? Un tipo obsesionado con la alquimia, pero desde los libros. Quiere encontrar al alquimista. Es un contraste clave ese. El inglés busca el conocimiento teórico, abstracto. Cree que la posta está en los libros antiguos, en las fórmulas. Santiago, en cambio, aunque al principio le intriga, aprende más, bueno, viviendo la experiencia, observando la caravana, sintiendo el desierto. Escuchando, ¿no? Escuchando al mundo, sí, conectando con la vida directamente. ¿Dirías entonces que el libro como que critica un poco el conocimiento académico, el de los libros? No sé si lo critica directamente, yo creo que más bien critica una forma de acercarse al conocimiento que lo desconecta de la vida, ¿viste? De la experiencia. El inglés sabe un montón, tiene mucha información, pero le cuesta aplicarla, integrarla.
Santiago, con menos teoría, pero más conectado, más atento, empieza a entender eso que el libro llama el lenguaje del mundo. El mensaje parece ser que la sabiduría de verdad viene de equilibrar el saber, el sentir y el hacer. No solo de acumular datos. ¿Es una colección o una herramienta para vivir? Esa es la cuestión. La caravana llega al oasis de Al-Fayum, un lugar seguro en medio de la nada. Y ahí Santiago conoce a Fátima. Y se enamora. Fuerte. Sí. Y surge el dilema, ¿no? El dilema humano. ¿Me quedo acá, en el oasis, con el amor, la seguridad, o sigo mi leyenda personal, mi búsqueda peligrosa hacia las pirámides? Es un punto de quiebre fundamental. Y la respuesta del libro es, bueno, bastante directa. Quizás un poco idealista para algunos. Postula que el amor verdadero no te frena. Al contrario, te impulsa a seguir tu leyenda personal. Fátima misma representa eso. Ella entiende la necesidad de Santiago y lo anima a seguir. Le dice te espero. Entiendo la idea. Es linda. Pero, a ver, ¿no choca un poco con la realidad? Donde a veces las relaciones y las metas personales sí entran en conflicto. Uno tiene que elegir, y duele. ¿No es una visión un poco simplificada? Es idealizada, sin duda, pero es coherente con el tono de fábula del libro. Dentro de esa lógica, el amor de Fátima es el arquetipo del amor que apoya, que no posee. Se suma al propósito de vida, no compite con él. No busca ser un manual de relaciones, sino dar un mensaje sobre el amor en la búsqueda espiritual. Si es auténtico, te libera, te da fuerza. No te ata. Bueno, en el oasis también pasa algo más. Santiago observa unos gavilanes y tiene una visión. Ajá. Ve un ataque al oasis, algo que está prohibido por las leyes del desierto. Y a pesar del riesgo de que lo tomen por loco, avisa a los jefes. Y resulta que tenía razón. La visión se cumple. El oasis se defiende gracias a él. Ese acto de valentía, de confiar en su intuición y actuar, no solo le da respeto, sino que llama la atención de la figura más misteriosa del lugar, el alquimista. Ahí aparece. Y se convierte en su guía para la última parte del viaje, la más peligrosa. Pero no es un maestro común, ¿verdad? Para nada. El alquimista no le da respuestas fáciles. No le enseña fórmulas como esperaba el inglés. Su método es más bien socrático. Lo desafía. Lo empuja a escuchar su propio corazón, a confiar en sus instintos, a entender el alma del mundo. Lo guía físicamente, sí, por zonas peligrosas, pero sobre todo, lo guía espiritualmente. Le enseña a ser, no solo a saber. Es distinto. Y esa enseñanza llega a su punto máximo en esa prueba. ¡Uf! Extrema. Los capturan unos guerreros. Sí. Y para salvarse, el alquimista dice que Santiago puede convertirse en viento. ¿Cómo? Le dan 3 días. ¡Qué presión! Santiago tiene que dialogar con el desierto, el viento, el sol. Es la escena cumbre, la de la transformación interior de Santiago. Él, guiado por el alquimista, pero al final solo, tiene que conectar profundamente con los elementos, con el desierto, el viento, el sol, y finalmente con el alma del mundo, con la mano que lo escribió todo. A ver, no es magia tipo Hollywood, ¿eh? Es una metáfora poderosa de la alquimia espiritual. Alquimia espiritual. A ver, desglósalo un poco más. Claro, la alquimia tradicional buscaba transformar plomo en oro, ¿verdad? Bueno, la alquimia espiritual busca transformar el propio ser. El plomo de los miedos, de las limitaciones, en el oro de la conexión y la realización. Santiago, al hablar con el universo, reconoce que es parte de él. Trasciende su miedo, sus límites, porque se alinea totalmente con su leyenda personal y con el alma del mundo. La tormenta de arena que se genera, el simún, es como la manifestación externa de esa conexión interna que logró. Simboliza que podemos influir en la realidad cuando actuamos desde ese lugar de conexión profunda. Es realizar su potencial. ¡Wow! Supera esa prueba increíble. Y ya están cerca de las pirámides. Paran en un monasterio. Y ahí el alquimista sí hace alquimia literal. Convierte plomo en oro. Ajá. Divide el oro, le da una parte a Santiago y se despide. Lo deja seguir solo el último tramo. ¿Por qué esa demostración justo al final? Parece como una confirmación, ¿no? De que el proceso es real, tanto adentro como afuera. Pero el énfasis sigue estando en que la transformación importante ya pasó dentro de Santiago. El oro físico es casi secundario, un símbolo.
El alquimista le da una parte como previendo que podría necesitarla, pero lo clave es que Santiago ya tiene la madurez, la conexión, para llegar al final por sí mismo. Se acabó la dependencia del guía. Ahora tiene que confiar en lo aprendido. Y llega. Santiago llega a las pirámides. Por fin. El lugar de su sueño. Lleno de esperanza, empieza a cavar donde soñó. Y ahí lo asaltan. Unos tipos refugiados de las guerras. Le pegan, le roban el oro del alquimista. Parece el final más cruel, más irónico. Es un momento de derrota aparente. Sí, total. Pero justo ahí, en lo más bajo, viene la revelación final. La pieza que faltaba. Mientras le pegan, Santiago, desesperado, murmura algo de su sueño, del tesoro ahí enterrado. Y el jefe de los ladrones se burla. Se ríe de él. Y para rematar, le cuenta su propia historia. Le dice que él también tuvo un sueño recurrente, sobre un tesoro, pero en España, enterrado bajo un árbol, un sicomoro, en unas ruinas de una iglesia donde dormía un pastor con sus ovejas. No. Pero el tipo añade, con desprecio, que él no fue tan estúpido como para cruzar un desierto por un sueño. No puede ser. Es la iglesia donde empezó todo, el lugar de Santiago. El tesoro estaba en casa. Exactamente. Ahí le cae la ficha a Santiago. Comprende todo. El tesoro material estaba en su origen, sí, pero necesitó todo el viaje. Las pruebas, el aprendizaje, las pérdidas, el amor, la transformación. Todo fue necesario para poder interpretar lo que le dijo el ladrón, y sobre todo para estar listo, para merecer encontrar y valorar ese tesoro. El viaje lo convirtió en la persona capaz de reconocer su fortuna. Vuelve a España, cava bajo el árbol y ahí está el cofre. El círculo se cierra, pero él ya no es el mismo pastor que salió de ahí. Entonces, después de repasar toda la historia, todos estos momentos clave, ¿cómo resumirías el mensaje central de El alquimista? ¿Qué es lo esencial que nos deja? El eje, sin duda, es la leyenda personal. Esa idea tan fuerte de que cada uno tiene un propósito único, una misión de vida que le da sentido a todo. Y seguirla pide coraje, valentía para enfrentar los miedos, al fracaso, al sufrimiento, a lo desconocido, para dejar la comodidad. Implica confiar mucho en tu propio camino, aunque no veas claro. La frase esa, el miedo a sufrir es peor que el mismo sufrimiento. Bueno, lo dice todo. La parálisis por miedo nos hace más daño. Y el otro pilar es el alma del mundo, esa noción de que todo está interconectado, que hay una conciencia universal, una energía con la que podemos comunicarnos. A través de las señales. A través de las señales, la intuición, los sueños, lo que sentís en el corazón. Un lenguaje sin palabras. Y al alinearnos con nuestra leyenda personal, como que entramos en sintonía con esa fuerza. La famosa frase, cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Sí, es famosísima. No hay que tomarla como que las cosas caen del cielo sin hacer nada, sino que nuestras acciones conscientes, nuestra fe activa, nuestra atención a ese lenguaje silencioso, eso moviliza la ayuda del universo. Es una cocreación, digamos. El libro está lleno de frases que pegan fuerte, ¿no? Como esa de, cuando tenemos grandes tesoros delante de nosotros, nunca los reconocemos. Le pasó a Santiago al principio y al ladrón al final. Totalmente. O la que dijimos del amor. El amor jamás separará a un hombre de su leyenda personal. Son como máximas. Sí, funcionan como píldoras de sabiduría. Y el estilo de Coelho es clave para el impacto. Usa un lenguaje simple, directo, a veces poético, dentro de esa estructura de fábula. Los símbolos son universales. El desierto como prueba interior, las ovejas como la vida cómoda pero limitada, el viento como la conexión con algo más grande. No te impone un dogma, sino que te invita a reflexionar con la experiencia de Santiago. Valora la acción, la observación, más que la teoría abstracta. Es filosofía práctica en forma de cuento. Y pensando en todo esto, ¿por qué crees que este libro sigue vigente? ¿Por qué perdura tanto? Décadas después, sigue siendo un bestseller, traducido a tantos idiomas. Yo creo que combina elementos universales muy potentes. Toca el arquetipo del viaje del héroe, que resuena en todos, ¿viste? Aborda la búsqueda de sentido, de propósito, una inquietud humana básica, siempre. Y lo hace con un misticismo práctico, esperanzador.
No te pide que creas en una religión específica, es accesible. Ofrece una guía ética simple. Escucha tu corazón, sé valiente, presta atención, ama de verdad. En un mundo como el de hoy, tan complejo, a veces cínico, este mensaje de propósito personal, de conexión, de que uno puede transformar su vida, bueno, resuena muchísimo. Es una metáfora del autodescubrimiento muy poderosa. Así que, resumiendo, el viaje físico de Santiago a Egipto es en realidad la metáfora de su viaje interior. La verdadera riqueza no era solo el oro, Para nada. sino la persona en la que se convirtió para poder encontrarlo y apreciarlo. El tesoro estaba en casa, sí, pero el camino era absolutamente necesario. El plomo de los miedos en el oro de la autoconciencia. Y claro, esto nos deja pensando, ¿cuál es nuestra propia leyenda personal? ¿Estamos prestando atención a las señales en nuestro camino? ¿A los sueños? ¿A lo que nos dice el corazón? ¿Nos animamos a dar los pasos? Y una reflexión final, quizá algo que el texto no dice explícitamente, pero que sugiere la historia del ladrón. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre, en vez de burlarse de su propio sueño, le hubiera prestado atención? ¿Qué tesoro, literal o metafórico, se perdió por no considerarlo realista? Nos hace pensar en cuántas posibilidades, cuántos caminos de realización quizá ignoramos en nuestras vidas por miedo, por escepticismo, por ser realistas. ¿A qué sueños internos no les estamos dando el valor que merecen? Es algo para meditar, ¿no? No olvides suscribirte y regalarnos un like.